Bien, martes para hablar con la Fundación Ser Fraterno, un grupo de profesionales de diferentes áreas a nivel de Zipaquirá, de la región, y qué bueno tener el aporte también de ellos, de su conocimiento, para ilustrarnos, para aprender, para mejorar y para crecer en familia. Ese es un propósito importante que, pues a través de Catedral Estéreo, se ve consolidando y aquí a través de gente activa. Bueno, la invitada para hoy de la Fundación Ser Fraterno, la doctora Camila Gil. Camila Gil además es colega, es comunicadora social, experta en infancia y especialista en desarrollo personal y familiar. Mi doctora Camila, buenos días. ¿Cómo se encuentra en este martes? Buenos días. Hola Edgar, buenos días y buenos días para todos los oyentes en este martes, en este espacio que nos da Catedral Estéreo para que hablemos de familia, de lo más importante. Qué bueno. No he escuchado esa deliciosa voz este año. Bueno, desde el año pasado, ¿no? Primera vez que este año hablamos, ¿no? Sí, Edgar, el buen hijo vuelve a casa. Bien. Crianza virtuosa. Hace 8 días hablamos de un tema de esa parte virtuosa en la empresa, en los negocios, pero hoy de la crianza virtuosa. Y qué importante que cuando se está comenzando año, pues se puedan generar metas en ese sentido. ¿Cómo entender la crianza? Digamos que definamos cómo es una crianza virtuosa y qué quiere decir crianza virtuosa. Edgar, la crianza virtuosa se refiere a educar, acompañar y formar a los hijos desde las virtudes de los padres de familia. En Ser Fraterno insistimos muchísimo en el tema del crecimiento humano desde las virtudes, porque nos damos cuenta que lo que lleva al ser humano a actuar mejor cada día, a tomar mejores decisiones, a amar mejor, a tratar mejor a los demás, pues es un crecimiento de virtudes. Una persona no puede llegar a desarrollarse a nivel personal en todas las dimensiones si antes no ha incorporado una serie de virtudes. Entonces, la crianza virtuosa se refiere básicamente a eso, a educar a los hijos siendo un padre virtuoso, siendo una madre virtuosa, porque solamente así, en la medida en que yo crezco en virtudes, puedo darle lo mejor a esos hijos que a su vez van a ir aprendiendo de lo que ven en mí como referente, como padre o madre de familia. Podría decirse que si ese papá, si esa mamá no tienen las virtudes claras, poco podrían lograr en esa formación. O sea, hay que partir de un aprendizaje primero de los adultos. Sí, totalmente, y por eso nuestra insistencia, digamos que hay muchas líneas que motivan a los papás hacia una crianza, ¿no? Entonces está la crianza positiva, la crianza respetuosa, la crianza desde el amor, todas posturas muy lindas y muy valiosas que invitan a los padres a acompañar de la mejor forma posible a sus hijos. Pero ¿qué pasa? En Ser Fraterno, después de muchos años de estudio, nos hemos dado cuenta, y pues después de recibir a muchas familias también en asesorías, con hijos de diferentes edades, nos hemos dado cuenta que no basta con tener unas herramientas o una teoría que me diga, ok, ante las pataletas, haz esto más esto más esto y verás que tienes la solución. Porque eso es un poco lo que ofrecen distintas líneas de crianza, ¿cierto? Disciplina positiva, crianza positiva. Nos dábamos cuenta que más allá de la teoría necesitábamos empoderar a sus papás, ayudarlos a crecer en virtudes para que pudieran poner en práctica esas herramientas tan valiosas que ofrece la crianza. Entonces, claro, voy a poner un ejemplo que es muy cotidiano y que seguramente a muchos oyentes en este momento les va a sonar muy familiar. Pensemos en un hijo de 3 años, ¿cierto? Está en una etapa en la que, pues normalmente, ante un no como respuesta o ante alguna sensación de frustración, rompe en llanto y es común que llegue una pataleta. Y los padres de familia normalmente dicen, uy, los terribles 3 años, la edad de las pataletas. ¿Qué nos dice la otra línea de crianza? Cualquiera. Nos dice, manéjale la pataleta validándole lo que está sintiendo.
Pero es que detrás de ese ejercicio debe haber una virtud clarísima que es la paciencia. Si yo, como padre, como madre, como cuidador, no tengo incorporada esa virtud de la paciencia, ¿qué es la paciencia? La paciencia es esperar con calma, sin perder el control, en medio de una situación que puede ser, digamos, de disgusto, de desagrado para mí. A nadie le gusta una pataleta, y menos en un lugar público. Pues sí, la pataleta no es chévere, pero la paciencia como virtud es lo que me va a llevar a mí a respirar, a calmarme, a ponerme en el lugar de este hijo que tiene 3 años, entender que él está viviendo un proceso de aprendizaje, está sintiendo algo extraño que no sabe qué es. Tengo que entender que está tratando de asimilar esas emociones que empieza a experimentar y a ser consciente a esa edad. Y si no tengo paciencia, pues voy a terminar gritándolo, zarandeándolo y haciendo prácticas que al final no van a contribuir con el crecimiento y el desarrollo personal de ese hijito. Entonces, al final, toda esta propuesta de crianza virtuosa lo que nos dice es: papá, mamá, cuidador, y ojo porque acá también esto aplica para docentes, para las niñeras, para los abuelos que de pronto están a cargo de sus nietos. Pues sí, crezcamos en virtudes, y hemos identificado unas virtudes que de manera especial cobran un protagonismo importante en el proceso de crianza, y el mensaje es: ejercítate en estas virtudes para que puedas acompañar, educar y formar de la mejor manera a esos hijos, a esos nietos, a esos niños que se te han sido encomendados. Qué bien. Pero digamos que uno podría dar una especie de recomendaciones, de guía para cómo lograr ese proceso, pues porque usted lo decía, es muy diferente en cada quien, y cada quien arma sus pataletas, y si se ve desde el tema de los sentimientos, pues cada uno actúa de diferente condición de acuerdo con su entorno. Pero hay como una especie de reglas generales o textitos que podamos ir tomando claramente para llegar a esta crianza virtuosa. Bueno, pues más que prácticas, la invitación que quiero hacerles hoy en este programa es crecer en ciertas virtudes, ¿no? Esas virtudes que nosotros desde Ser Fraterno hemos identificado como virtudes fuertes, virtudes poderosas para ayudarnos a educar de la mejor manera a nuestros hijos o a los niños que se nos han encomendado. Entonces yo les decía, una primera virtud es la paciencia, y digamos que esa es transversal. Todos los oyentes que en este momento están escuchando, que son padres de familia, independientemente de la edad que tengan los hijos, se darán cuenta que sí, si hay una virtud que necesitamos todos los padres de familia, es la paciencia, porque educar significa pues sacar lo mejor de una persona que se nos ha sido confiada en diferentes etapas de la vida. En la primera infancia, cuando necesitan tanto apoyo, tanto acompañamiento, luego en la adolescencia, cuando tienen que tomar decisiones importantísimas sobre su proyecto de vida, cuando ya van formando su personalidad, su carácter, se van definiendo como esos rasgos muy personales. Luego en la juventud, los que son abuelos dirán: oigan, mis hijos ya son unos viejos hechos y derechos, y yo sigo teniendo que poner en práctica la paciencia, porque es algo inagotable, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las virtudes, pero antes de eso quiero como hacer un recorderis. Esto lo hemos hablado en varios espacios de la emisora, pero quizás si hay oyentes que no se habían conectado antes o que no entienden muy bien el tema de virtudes, pues creo que vale la pena aclararlo, y es que una virtud es muy distinta a un valor. Un valor es algo a lo que todos le damos un valor, lo valoramos como bueno: la honestidad, el respeto, el compromiso, la lealtad, ¿cierto? Esas cosas que valoramos como buenas, pues es un valor. Lo que marca la diferencia entre un valor y una virtud es que el valor es extrínseco, está fuera de. Cuando yo ya lo tengo incorporado dentro de mi vida, cuando se vuelve un hábito en mi día a día, pues ya no hablo de valor, porque ya no está solo afuera, no lo admiro afuera, sino que además lo tengo yo dentro de mí. Entonces lo aplico en mi vida y se llama virtud.
La virtud, entonces, es un ejercicio operativo y constante. La persona que tiene la virtud de la honestidad, pues es esa persona que no dice mentiras, que además de valorar la honestidad, pues prefiere quedar como un zapato diciendo la verdad antes que mentir. Entonces, listo, ahora sí, ya teniendo muy claro ese panorama, lo que me diferencia un valor, que todos sabemos que es bueno, de una virtud, pues es eso, ¿no? La virtud yo la hago vida en mi vida. Entonces, ahora sí, pues vamos a hablar de 3 virtudes para no irnos con tanta información. Quedémonos con 3 virtudes que todo padre de familia, madre de familia, cuidador, abuelo, niñera, educador debe tener, especialmente en la etapa de la primera infancia, cuando acompañamos personitas de la primera infancia. Entonces, vamos con la paciencia. Y ya lo decíamos, ¿no? La paciencia es esa virtud que me permite esperar con calma, sin perder el control, aún en medio de situaciones que reconozco como incómodas. Y entonces la paciencia nos permite en la vida cotidiana, por ejemplo, si vamos en un trancón con afán para nuestra casa, pues el trancón no es una situación que nos agrade mucho, especialmente si tenemos que estar en 15 minutos en la casa y el trancón está demasiado largo y ya sabemos que no llegamos a esa hora. Pues la paciencia nos permite no perder el control, no perder ese estado de serenidad y de calma y pues buscar una alternativa distinta mientras pasamos esa situación de desagrado. Entonces, en la crianza es importantísima la paciencia para todo, cuando estamos enseñando a sumar, a restar los colores, cuando estamos enseñando otras virtudes como el orden, ¿cierto? Entonces, la paciencia me permite entender la realidad de la situación sin perder la calma. Los niños están jugando, dejaron reguero en la sala y la paciencia es lo que me permite decirles con toda la calma, pero pues con certeza y con firmeza, vamos a recoger ese desorden, y la paciencia me permite entender que ellos que tienen 3, 4 años se van a demorar un poco más recogiendo los juguetes que otros niños que seguramente tengan 10, 11 años porque son mucho más ágiles. Entonces hay una virtud que es transversal en todo el proceso y que podríamos poner 1000 ejemplos desde la pataleta hasta el orden, que es la paciencia. Vamos con esa, la primera. La segunda virtud es la justicia. Acá les quiero compartir una anécdota. Cuando estábamos esperando nuestro primer bebé, bueno, nosotros somos padres de 4 hijitos, el cuarto en camino, y cuando estábamos esperando a nuestro primer hijo, estábamos en una reunión familiar, pues celebrando la llegada del bebé. Y una de las actividades para estos papás que se estrenaban como padres era que todos los participantes o los que estaban invitados a la reunión nos daban un consejo, y todos los que estaban eran adultos excepto uno, un primo que tendría en esa época 16 años. Y en ese momento le preguntan a él, bueno, Juli, habla tú en condición de hijo. Si pudieras darle un consejo a Ricardo y a Camila, que pronto van a estrenarse como papás, ¿qué les dirías? Y dice este adolescente, yo les digo que sean siempre muy justos, porque a veces los papás miden a todos los hijos con la misma regla y se les olvida que cada hijo es distinto, que cada hijo tiene una edad distinta, unas capacidades distintas, y entonces caen en la injusticia. Miren, a nosotros esto nos marcó. Y entonces si hay una segunda virtud que nos puede ayudar, es la virtud de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es tratar al otro en la medida de sus necesidades. La justicia me pone de primer plano al otro. Tengo que salirme de mí, mirar al otro y tratar de entender la situación del otro, y desde esa situación del otro darle lo que necesita de mí. Y entonces la justicia, la generosidad y la equidad pues van muy de la mano, ¿cierto? ¿Qué me hace la justicia entender a mí como madre de familia? Por ejemplo, que si mi hijo tiene 5 años, yo debo exigirle como un niño de 5 años, no como uno de 8. Y a veces se nos olvida que son chiquitines y que en el proceso que están viviendo
Es normal, por ejemplo, que si estamos almorzando, mi hija de 3 años riegue el jugo. ¿Por qué? Porque es que su fisiología de una niña de 3 años, sus manos, su destreza motora, motriz, es distinta a la de un adolescente de 18 años. Entonces, cuando vivo la justicia, pues no me exalto ante situaciones como esas, sino que entiendo la realidad del otro y pongo de mi parte para ayudarlo a solucionar esa situación que está viviendo. Y bueno, esa es la segunda virtud. Entonces vamos a recapitular. La primera es la paciencia, la segunda es la justicia y otra virtud de la que hablamos en nuestro programa de crianza es la generosidad. Bueno, mi claro, Camila, como padres de familia. Perdón, Edgar. Pero generosidad que se quedará para el próximo programa porque se acabó la generosidad del espacio. Entonces, pero sí, qué rico tener comentarios de personas que están muy pendientes del tema y hacerlo la próxima semana. De verdad, felicitaciones por ese enfoque de la Fundación Ser Fraterno en estos temas tan interesantes y además con esa voz y con una mamita que está esperando su cuarto hijo en 5º mes de embarazo. Felicitaciones, Cami, por ese bebé y a Ricardo igualmente. Pues les invitamos, si pueden, en 8 días y continuamos en 8 días porque el tema va muy claro. Y con esos ejemplos que coloca como el de ese sobrino que estuvo en esa reunión, creo que eso ayuda muchísimo con ejemplos prácticos a mirar cómo se puede hacer una formación y educación virtuosa. ¿Les parece? Gracias, Edgar. Pues, por supuesto. Entonces, en 8 días continuaremos hablando de este tema tan apasionante y gracias a Catedral Estéreo porque siempre le pone el foco a la familia. Perfecto. Un abrazo, Camila. Y saludos para Ricardo y bueno, y para todos los integrantes de la Fundación Ser Fraterno.